Algunos va a ser un pequeño repaso ya de lo que tal vez ya hayan profundizado, tal vez ya hayan estudiado, un poco familiar el tema que vamos a estar tocando esta mañana, que se llama salvos por gracia y no por obras. Salvos por gracia y no por obras. A diferencia de todas las religiones, o mejor dicho, entre todas las religiones, el cristianismo es el único que ofrece salvación a los seres humanos, una salvación por gracia, no mediante las obras. Todas las otras religiones involucran a Dios más mis obras. Desde el judaísmo, los mormones, los testigos de Jehová, procurando por sus medios y sus obras alcanzar la salvación, incluyendo eso la religión, la luz del mundo, los islamismo o los de Islam también con el exceso, ¿verdad?, de matar gente, creyendo que con eso de suicidarse y matar gente, luego ellos aparecen en el cielo con 100 mujeres alrededor, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ellos creen. Y el catolicismo también, ¿verdad?, con sus múltiples maneras de ganarse el cielo y el favor de Dios. Y bueno, eso también ha arrastrado a muchas iglesias con denominaciones llamadas así cristianas, que dicen que se tienen que bautizar para ser salvos, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto, ¿verdad? Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Vamos a estar desarrollando esos versículos. Probablemente vamos a entrar en el punto principal en esos 5 o 6 versículos del libro de Efesios, capítulo 2, ¿verdad? Salvos por gracia y no por obra. Vamos a leer. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, aún así nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y quiero que notemos en estos versículos que vamos a estar leyendo cuántas veces aparece la palabra gracia en estos versículos, comenzando el versículo 5, ¿no? Versículo 6, ahora dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el medio, la vía, el canal por el cual nosotros obtenemos la gracia, la bondad. Él es la puerta por la cual accedemos a esas abundantes riquezas de la gracia del Dios Padre. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos 5 versículos que hemos leído, resalta fuertemente una palabra, y la palabra es gracia.
Bueno, ahora, ¿qué es gracia? Hacemos esa pregunta. ¿Qué es gracia? Bueno, la palabra gracia viene de una palabra griega que es charis, J-A-R-I-Z, charis, que significa favor inmerecido, influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es decir, que charis, la gracia, la gracia es un favor inmerecido, es un acto bondadoso de parte de quién, de parte de Dios. ¿Para con quién? Para con nosotros, lo que creemos. La gracia es un acto bondadoso del corazón mismo de Dios para aquel que en Él cree. Gracia, regalo inmerecido. Bueno, ¿y cuáles son esos regalos? Bueno, son muchos. Una de ellas es la salvación. ¿Sí? Ustedes ya saben, ¿verdad? Dios, según la Biblia, Dios nos salva de dos cosas. Primero nos salva del pecado. Y Romanos capítulo 3 nos habla de que nos salva de su ira. De su ira. Entonces, de esas dos cosas, Dios nos salva. De el pecado y de su ira. Bueno, la salvación es un regalo que Dios nos da. Es un favor que nadie se merece. Nadie se merece. Y solamente accedemos a ella a través de un solo requisito: creer, tener fe. Y ahora, ¿qué implica tener fe? ¿O en qué? ¿O en quién tenemos que tener fe? Creer en Cristo Jesús y creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Vamos a hacer un ejemplo de lo que es gracia. Voy a dar un pequeño ejemplo. Hay muchos ejemplos que pueden darse, múltiples ejemplos que pueden venir al caso, pero vamos a tomar uno. Viene un muchacho, un joven, y le dice a su papá, papá, si saco 5 en el examen profesional, y bueno, voy a ser abogado, arquitecto, doctor, o lo que sea. El hijo le dice al papá, ¿me regalas un tour o un viaje por Europa? Y el hijo le dice, voy a estudiar mucho, me voy a esforzar, a quemar las pestañas. Y el papá le dice, bueno, ok, si le echas ganas, fuerzas al estudio, te lo vas a ganar ese viaje. Ok, yo te lo doy. Si sacas los 5 que me prometiste, yo te lo doy. Bueno, y el muchacho comienza a estudiar, a desvelarse, a mal comer, y etcétera, a fin de poder tener esa nota que le había prometido al padre que lo sacaría para ganarse ese viaje, el tour de Europa. Bueno, llega el examen y reprueba, sale mal, no pasa el examen. Bueno, el muchacho viene junto a su papá y le dice, papá, no pasé, reprobé el examen, me aplacé, no me pude ganar el viaje. Bueno, y el papá le dice, mira, estaba muy difícil el examen, no te lo ganaste, pero sin embargo, hijo, yo te lo voy a regalar. No, el hijo no se lo ganó, no pudo.
no pasó, reprobó el examen, pero el papá se lo regaló. Eso es gracia, que tú recibes, pero no te lo ganas. Ahora, el que es favorecido con algo que no merece, como nosotros que no merecemos la salvación, eso debe reproducir o producir, provocar o causar, podemos decirle, una actitud o un sentimiento en nuestros corazones de gratitud y agradecimiento eterno. Por toda la eternidad, tú y yo debemos estar agradecidos por siempre por la salvación, por el regalo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Es por gracia que solo Dios nos ofrece. No nos podemos ganar. Estamos reprobados ante Dios. Nos aplazamos. No cumplimos los requisitos de Dios, los estándares de Dios. Estamos muy por debajo. Él tiene que regalarnos. La única forma de regalarnos es que podamos acceder a ello a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando a veces cuando nos enfocamos fuera de ellos, fuera de lo que realmente meditamos, a medida que meditamos todo lo que conlleva la salvación, todo lo que tuvo que dejar Dios, dar por nosotros, vamos a valorar más la salvación. Vamos a apreciarlo cada vez más. Vamos a estar cada vez más agradecidos por esa salvación que Dios nos dio. Y ya dejaremos de quejarnos de cositas que en este mundo va a parecernos ya insignificantes en comparación a lo que es la salvación que Dios nos regala. Podemos dejar incluso de quejarnos de cosas triviales. Ay, mi vehículo ya está tan viejito, ya necesito cambiar. Dios, ¿cuándo me vas a dar un auto nuevo? ¿Cuándo me vas a dar una piscina que estoy orando y pidiendo en mi casa? Hace mucho calor. Bueno, esas cosas ya serían cosas muy insignificantes en comparación a la salvación que Dios nos otorga, que es tan grande. Repito, nuestra actitud hacia Dios debe ser de eterna gratitud. ¿Cómo podemos pagarle a Dios la salvación que Él nos da? ¿Cómo podemos nosotros pagarle? No podemos pagarle. No tenemos formas. Pero la actitud de gratitud, dice Pablo, hace la diferencia. O es lo que debe distinguir a un cristiano. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, lo expresa de la siguiente forma: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para con nosotros, que debe fluir a través de Cristo Jesús. Y esa voluntad es de que seamos agradecidos. Dice este versículo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Él desea, está en el corazón de Él, de que tengamos una actitud de agradecimiento eterno por lo que Él hizo por nosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios que tiene para con nosotros. La gratitud a Dios que nosotros tenemos es una manera, o es el único
¿qué nos queda? De corresponder a esa gracia, a ese regalo que Dios nos dio. Hay gente que dice, bueno, soy muy pobre. Bueno, según este versículo, no. Lo que hemos leído en Efesios. Si tienes a Cristo, eres inmensamente rico. Acabamos de leer ahí el libro de Efesios, ¿sí? Abundantes riquezas de su gracia. Abundantes. ¿Y qué es lo que lo hace abundante? Cristo Jesús. Cristo Jesús es lo que le hace abundante. ¿Y qué es lo que lo hace riquezas? ¿Qué es lo que le hace tan caro? Nuestra salvación. Cristo Jesús. Por eso es abundante y es caro. Es caro. Le costó caro a Dios nuestra salvación. Así que ¿cuántos somos ricos? Todos somos ricos, porque tenemos la abundante riqueza de la gracia de Dios. Y aquí una pregunta: ¿cómo recibe una persona la gracia de la salvación o el regalo de la salvación? El libro de Efesios capítulo 5 versículo 8 dice, y ahí dice cómo una persona recibe la gracia de la salvación. Y dice por medio o a través de la fe. Por medio de la fe recibimos ese regalo. Y otra pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe procede de una palabra griega que significa pistis. Pistis, se escribe pistis. Y su definición es muy sencilla, que abarca varias cosas. Su definición puede utilizarse como sencillamente creer, significa confianza, significa confiar, significa seguro, significa obedecer, significa convicción. Eso es creer. Y ahora, bueno, otra pregunta. ¿Creer en qué o en quién debemos confiar? ¿O en qué debemos estar seguros? ¿O a qué debemos obedecer? ¿En qué o en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Que en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario me perdona, me justifica, me libra y me da la libertad de la esclavitud del pecado, de la maldad, y me traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Único requisito que pide: fe. Fe. Y a veces hay esos debates entre hermanos y pastores o teólogos sobre aquello que no, es creer y le pone el signo más obras o más acciones. No puede ser que Dios solamente nos regale por regalar la salvación. Algo tenemos que poner. Bueno, eso es parte del orgullo del hombre. Queremos ser participantes, queremos colaborar en algo, pero en realidad es que nosotros no tenemos nada que ver en el asunto de la salvación. Dios hace todo. Nosotros solamente accedimos a ello, a recibir ese regalo. Y si alguien te pregunta, bueno,
eres salvo por creer más las obras, o si uno dice es salvo por obra, y bueno, podemos decirle sí, yo soy salvo por obra, pero no por la mía, por la de Cristo Jesús, porque creo en lo que Él hizo a favor mío, y no por lo que yo pueda hacer. Y bueno, ese es un regalo. Y ¿cuántos de nosotros hemos recibido en alguna oportunidad un regalo, ¿verdad? Algunos tal vez insignificante, otros tal vez de mayor magnitud, pero el concepto es el mismo, es un regalo. No nos merecemos, recibimos, no hicimos ningún mérito para obtener ese regalo que Dios hizo. Ni aunque querramos hacer algún mérito, no podemos. No tenemos la capacidad, no reunimos los requerimientos de Dios para poder aplacar su ira. Cristo Jesús sí lo pudo, y lo hizo en la cruz del Calvario. Y había una experiencia una vez de un pastor que uno de sus miembros abrió una pequeña escuelita de discipulado para las personas que recién llegaron a los pies de Cristo, y estaban haciendo ese curso de discipulado para las personas nuevas que vinieron a los pies de Cristo. Y uno de los hermanos ya de hace años de la iglesia se acerca al pastor y le dice: pastor, ¿por qué no le cobras? ¿Por qué es gratis el curso? Y el pastor le dice: bueno, porque tenemos la convicción de que recibimos por gracia y debemos dar de gracia esa capacitación. Esa es nuestra convicción, es lo que nosotros creemos. Y este hermano le dice: no, pastor, si tú no le cobras, la gente no valora. Lo que la gente recibe y no le cuesta nada, entonces no valora, y no van a valorar este curso de discipulado. Entonces el pastor le dice: bueno, según tu razonamiento, quiere decir que nosotros tenemos que venderles a ellos la salvación, porque como es gratis, no lo van a valorar. Y el hermano quedó: bueno, nunca pensé de esa forma, ¿verdad? Entonces, el valor que tiene nuestra salvación es Cristo Jesús. Vamos a el libro de Efesios capítulo 2, versículo 9 nuevamente. Que la salvación la tenemos no por obra. ¿Por qué no podemos tenerlos por obra? Bueno, para evitar el orgullo. Dice: no por obra, para que nadie, absolutamente nadie, y ahí entro yo y todo el mundo, al que le pongas delante de la Biblia, no puede por obra. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Bueno, la Biblia nos explica: para que nadie se gloríe. Esta palabra obra, no por obras, viene del griego ergo, que significa esfuerzo o ocupación como acción, o un hecho de hacer algo. Es decir, la salvación es un regalo que Dios nos da, que lo tenemos por medio de la fe, no por obras, no por las acciones buenas o por los esfuerzos buenos que nosotros hagamos para ganarnos la salvación. No. ¿Y por qué no?
para que nadie se gloríe. Y vamos a poner un ejemplo aquí. Este ejemplo va a ser imaginario. Esto no ocurrió, va a ser solamente a modo de ilustración. Y vamos a suponer que mueren 3 cristianos en diferentes puntos del mundo al mismo tiempo. Se encuentran ahí en el cielo, y bueno, está ahí San Pedro, ¿verdad? Como lo pinta Disney o Hollywood, ahí con las alas y con Pedro con 50 kilos de llaves ahí en el cielo. Bueno, y Pedro le dice al primer cristiano, le dice, bueno, ¿por qué debo dejarte entrar en el cielo? Y bueno, el primer creyente le dice, bueno, yo creí. Pero, además de eso, yo visitaba a los enfermos 2 veces a la semana en los hospitales. 2 veces a la semana yo visitaba en la cárcel a las personas que están ahí. 1 vez a la semana iba a los asentamientos o a la Villa Miseria y daba de comer a los niños. Y Pedro le dije, híjole, bueno, adelante. Y el otro le dije, espera un ratito. Yo también creí. Pero yo iba todos los días al hospital, no solamente 2 veces a la semana. Yo me iba todos los días a la cárcel. Yo le daba todos los días de comer a los niños de las villas. Entonces, ahí, hermanos, es por eso que no puede ser la salvación por obra, porque da apertura, da pie a que nos autoexaltemos, a que autoglorifiquemos a nosotros mismos. Y el único que debe ser exaltado, el único que realmente es digno de recibir absolutamente toda la gloria, es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y le voy a poner otro texto. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Entonces, por obra es imposible. Imposible. Dios no quiere que nadie se jacte, que nadie se autoglorifique. Y eso lo hace más sublime a Él, más glorioso su salvación. Lucas capítulo 18, versículo 9, dice así el autor: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Bueno, yo soy buena, yo soy bueno, yo soy un buen tipo, yo soy un buen muchacho, una buena chica. Y dice el versículo, y menospreciaban a los otros. Y dijo también esta parábola. Versículo 10. 2 hombres, son 2 mujeres, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, que representa la religión, el religioso, el que te sabías 200 versículos de memoria, que te repetía todos los libros de la Biblia, todo estaba ahí presente. Y dice, puesto en pie. Y no quiero que hagan pasar esta frase, puesto en pie. Y si nosotros vemos cómo oraba David, ¿cómo oraba David? Se postraba.
¿Cómo reaccionó Isaías capítulo 6 de Isaías, cuando vio a Jesús? Se postró. Mas este fariseo dice, puesto en pie. Eso dice mucho. Y dice, oraba consigo mismo de esta manera. Bueno, aquí ya tenemos algo raro. Normalmente se ora a Dios, pero este oraba consigo mismo. Y decía, Dios, te doy gracias. Bueno, dar gracia es bueno. Dar gracia es bueno. Porque no soy como los otros hombres. O sea, ya comenzó a jactarse. Ya comenzó a autoglorificarse, a compararse, a autoapreciarse a sí mismo. Y luego dice, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. ¿Se dan cuenta dónde le dejó al publicano? El fariseo hizo un ranking de pecadores. Y lo puso primero, dice, bueno, al más livianito. Al más livianito lo puso ahí y le dice, bueno, no soy el ladrón. Bueno, puedo ser algo peor, injusto. Bueno, podría ser algo peor todavía que injusto, un adulto. Y lo peor de peor, un publicano. Lo último de lo último, un publicano. Y tal vez este fariseo se conformaría con ser injusto, pero no alcanzar el nivel de publicano. Pero él nos da un ranking ahí de todo lo que es, y ni aún como este publicano. Y dice, versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. Muy bien. Doy diezmo de todo lo que gano. Ahora, pregunta, ¿era bueno o no lo que hacía este religioso? ¿Era bueno? Sí, era bueno. Era bueno ayunar y es bueno dar los diezmos, bien que la ley les exigía a ellos. Era bueno. Y el versículo 13 dice, más el publicano. Bueno, el publicano ustedes saben quién era. Era el cobrador de impuestos. Era el cobrador de impuestos. ¿Sí? Y bueno, el publicano se consideraba como una persona que traicionaba a su raza, a su país, a su nación. Y aparte de estar en esas condiciones, él estaba metido en el fango, porque como es conocido, Roma era uno de la administración pública era bien corrupta, bien corrupta. Bueno, no es tan diferente como hoy en día, ¿verdad? Y bueno, más el publicano, aunque todos los tenían como un pecador, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, el publicano decía, Dios, reconozco que soy un pecador. Señor, perdóname. Yo no puedo solo, Señor. Ayúdame a arrepentirme, a cambiar. Yo he fallado. Yo maltraté a mi esposa, robé a mi jefe, hice esto, aquello. Estoy arrepentido, Señor. Pero ayúdame. Ayúdame a salir de eso. Y escuchen lo que dijo Jesús, versículo 14. Os digo que este
publicano, descendió a su casa justificado. Y subrayen esa palabra justificado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el asunto de la salvación, ningún ser humano tuvimos nada que ver, para que no hubiera jactancia, ninguno de nosotros en el cielo, para ninguno de nosotros en el cielo. En Romanos capítulo 3, versículo 21, vamos a ir viendo algunas palabras que son muy familiares para muchas personas. Algunos ya lo saben, muchos otros no la entienden, otros han leído pero no saben lo que significa. Así que vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora aparte de la ley, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Manifestado viene de la palabra feneró, viene de la palabra feneró, manifestar, que significa simplemente poner en evidencia, descubrir, conocer, algo que estaba oculto, ahora se dio a manifestar, ahora se dio a conocer, ahora todo el mundo lo sabe. Eso es. Y ahora, ¿qué significa justicia? ¿Qué es lo que se dio a conocer? ¿Qué es lo que se dio a manifestar al mundo? La justicia. La justicia. Bueno, justicia, ¿qué es justicia? Vamos a definir qué es justicia. La justicia es la virtud de darle a cada quien lo que le corresponde o lo que merece. ¿Sí? Y esa justicia conlleva también tanto obligaciones como derechos. Dos cosas, obligaciones y derechos. Como ejemplo, nosotros tenemos derecho a comer, tenemos derecho a dormir, tenemos derecho a tener una casa, un auto, a respetar a los demás, pero también tenemos obligaciones de respetar las leyes. Y la justicia le da a cada quien lo que merece y lo que corresponde. Si la ley o la justicia de un país demanda un castigo por haber violado o transgredido una ley, ¿cuánto más la justicia de Dios, que fue transgredido por nosotros, violado, no hemos cumplido? Y esa justicia, ese juez es insobornable. No podemos. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, hemos pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la justicia de Dios demanda un veredicto. Exige castigo por el transgresor, por el desobediente. ¿Y cuál es ese castigo que Dios demandaba para con nosotros? Es la muerte. Por eso Dios ofreció a Cristo Jesús en pago de nosotros. Y Él fue, dice Pablo, hecho justicia de Dios. Y fuimos hechos nosotros justicia de Dios. ¿Sí? A través de Cristo Jesús. Cristo fue hecho justicia y a través de Cristo Jesús nosotros somos hechos justicia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 expresa de esta